Empezaremos hablando sobre el origen, estructura, propósito y la naturaleza jurídica de los principios. En el año 1968, con la ocasión de la celebración de la fundación de Unidroid, en la ciudad de Roma surgió la idea de crear un comité de trabajo que estuviese constituido por diversos representantes de los sistemas jurídicos del mundo. Este comité se fundó en 1980 y culminó en 1994 con la publicación de los principios para los contratos comerciales internacionales. Según expertos, los principios Unidroid para los contratos comerciales internacionales representan una nueva aproximación al derecho de los negocios internacionales y son un intento para remediar muchas de las deficiencias que presenta el derecho aplicable de estos negocios. Los principios son un intento por enunciar reglas que son comunes a la mayoría de los sistemas legales existentes y al mismo tiempo adoptar soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tráfico mercantil. Los principios están divididos en 7 capítulos. El capítulo 1 son las disposiciones generales, el 2 formación del contrato, 3 la validez, 4 interpretación, 5 contenido, 6 cumplimiento y 7 el incumplimiento. Dentro de estos 7 capítulos están contenidos en total 120 artículos, con disposiciones aplicables a todo el iter contractus desde su gestación hasta su finalización mediante el cumplimiento o incumplimiento del mismo. Bajo esta idea, los principios tienen como objeto ser un conjunto de reglas que puedan ser utilizadas con independencia de los diversos sistemas jurídicos económicos existentes en el mundo. Uno de los propósitos de los principios Unidroid es reducir las posibles incertidumbres en torno a la ley aplicable del contrato. Entonces, el contrato tiene un carácter potestativo. Además, de acuerdo con esa naturaleza, cuando las partes de un contrato acuerden someterse a ellos, igualmente pueden excluir la aplicación de algunas de sus normas, salvo las que expresen lo prohíban, o modificar el efecto de cualquiera de sus disposiciones. El límite que encuentran los principios está constituido por las normas imperativas, ya que esos principios no restringen la aplicación de normas de carácter imperativo, tanto nacionales, internacionales como transnacionales, que resultan aplicables conforme a las normas pertinentes del derecho internacional privado. El ámbito de aplicación. Los principios son aplicables a los contratos mercantiles internacionales, en aquellos eventos en los que las partes hayan acordado regular dichas relaciones contractuales conforme a estos, inclusive tratándose de contratos nacionales. La mercantilidad del contrato. Los principios delimitan el tipo de negocios jurídicos a los cuales se aplican al utilizar el término contratos mercantiles, dándole un sentido amplio a la expresión mercantilidad, pero estos buscan abarcar el mayor número de operaciones posibles, pero existe una excepción como lo son las operaciones denominadas de consumo. Podría afirmarse que los principios han dejado a un lado los criterios objetivo y subjetivo para la determinación de la naturaleza mercantil de ciertos actos jurídicos, buscando aplicarse tanto en aquellos países cuyas regulaciones mercantiles acogen el criterio objetivo como aquellos que se matriculan en el contrato. Por otra parte, no encontramos objeción alguna en que esos principios pueden ser aplicados a cualquier tipo de operaciones, dado que ellos mismos afirman que la limitación que tiene se debe a las disposiciones de las normas imperativas. A continuación les voy a hablar sobre la internacionalidad de un contrato. En un contrato hay varios criterios que la hacen pensar en su carácter internacional, como lo es la nacionalidad de un contrato, la ubicación de los bienes, el lugar de celebración, el lugar de ejecución, el domicilio de las partes, el lugar de pagos y el medio de transporte, entre otros. Estos criterios son muy importantes, ya que si no se pactan en un contrato, a la hora de su realización podrán tener inconvenientes, como lo puede ser el tiempo de entrega del bien, o como también lo puede ser el método de pago, ya que si alguna de las partes quería su pago en efectivo y se le dio electrónicamente, ahí habrán inconvenientes. Bueno, el principio Unidroid no adopta claramente el criterio para establecer la nacionalidad del contrato, estos criterios. En cambio,
lo que dice es que deben ser interpretados de la forma más amplia posible. El principio UNIDROIT, a diferencia de otros instrumentos de derecho internacional, no obliga al contratante, a menos de que haya sido pactada dicha aplicación. El principio de jurisprudencia, la cual fue formada recogiendo las culturas jurídicas y económicas de varios principios, permitiendo enriquecer y renovar nuestra jurisprudencia. Otra función que hay está la ley del contrato, que esta está basada en los principios de la autonomía y la voluntad de las partes. Es un contrato que puede escoger los principios como ley del contrato. Es decir, cuando las partes escogen el principio como ley aplicable a su contrato. O sea, a esta se le recomienda combinar los principios con un acuerdo de arbitraje. En este caso, los principios se aplican al contrato con exclusión a la ley nacional, siempre y cuando pues no intenten derogar las normas imperativas de dicho país. La ley de contrato es muy poco frecuente que se aplique al principio UNIDROIT, ya que los jueces, cuando van a aplicar esta ley, se confunden mucho o la igualan o la hacen muy parecida a la aplicación de la ley mercatoria. Bueno compañeros, continuando con el tema de los principios UNIDROIT, yo les voy a hablar un poco sobre la aplicación de estos principios como lex mercatoria. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que estos nos dan una especie de preámbulo en la que nos dice que si nosotros deseamos que el contrato se rija por el medio de estos principios, ambas partes deben estar de acuerdo y lo deben de manifestar. Sin embargo, hay unos laudos internacionales que muestran que estos principios pueden resolver conflictos de los contratos internacionales, así las partes no lo hayan manifestado en estos. Bueno, teniendo claro esto, nace un conflicto sobre los mismos principios, y es que no se sabe si estos son el reflejo de una norma superior de derecho positivo que va sobre el contrato, o son el reflejo de una costumbre que también va en el contrato. Ya cuando se resuelve este tema, vienen los puntos de los principios UNIDROIT. ¿Por qué? Porque no todos los puntos aplican sobre todos los contratos. Me explico. Tú tienes un contrato de compra-venta que lo quieres o quieres que se rija por los principios UNIDROIT. No todos los puntos que tienen los principios caben sobre este contrato. Sin embargo, si las partes desean que algunos puntos vayan sobre el contrato, lo deben de manifestar y escribir sobre este. Bueno, los laudos internacionales o conflictos internacionales a través del tiempo nos han demostrado, como les dije anteriormente, que los principios UNIDROIT pueden resolver conflictos internacionales basados que sean por los contratos o por el incumplimiento de estos. Además, estos laudos nos dicen que el problema que hay sobre si es una norma de derecho positivo o si son sobre costumbre, estos laudos nos dan a entender que los principios UNIDROIT básicamente son costumbres. Uno de los laudos más importantes fue el 7110 de la Cámara de Comercio en 1995, donde una empresa o una compañía inglesa tiene un problema con un estado no europeo. Cuando el tribunal mira el contrato, se da cuenta que en este contrato no refleja cuál es la ley aplicable que va a estar sobre el contrato. Durante mucho tiempo se especuló que iba a ser sobre la europea, ya porque era un país más que tenía más poder, pero el tribunal decidió aplicar los principios UNIDROIT para resolver este caso, y así se ha dado con muchos casos a través del tiempo. Finalmente, el tribunal nos dice que los principios UNIDROIT
para que nos resuelvan este tipo de conflictos y no sean resueltos sin que esto esté manifestado en el contrato. Lo mejor es que ambas partes deseen y apliquen estos principios sobre todos los contratos. Bueno, cuando hablamos de la aplicación de los principios como forma de interpretar o complementar instrumentos internacionales vigentes, nos referimos a cuando los principios son utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales vigentes y leyes nacionales. En esto para tocar este tema de lo UNIDROIT, podemos ver el caso correspondiente al contrato para el transporte de maquinaria entre una unidad económica de la República Democrática Alemana y una unidad económica de otro país europeo del este. Cuando sobrevino la reunificación de Alemania, los mercados occidentales fueron abiertos a las empresas de la antigua GDR y las maquinarias en cuestión perdieron mucho valor y perdieron mucho peso dentro de lo que se tocaba como mercados. Entonces, lo que decidió el Tribunal de Arbitramiento era que el cliente, o sea, el señor que había comprado la maquinaria de Alemania, tenía que seguir con las condiciones del contrato que se habían pactado anteriormente y no se podían ser cambiadas este contrato de ninguna forma, porque él tenía la razón. Todavía era un cambio de fuerza mayor que se había cambiado desde la constitución de un país y desde la forma de negociar para las partes exteriores. Entonces era imposible que este señor cumpliera a cabalidad con los nuevos lineamientos que se daban, inclusive porque era cambiar todas las reglas de juego de un contrato que él ya tenía estipulado. Bueno, cuando hablamos de la aplicación de los principios como modelo para legislación a nivel nacional o internacional, se ha señalado además como los legisladores nacionales e internacionales podrían encontrar una fuente de inspiración en los principios UNIDROIT. ¿Qué se buscó con esta fuente de inspiración? Que se cambiara todo lo que se había manejado durante siglos para negociar. Se implementó una nueva les mercatorial, que eso fue lo que hizo que las personas cambiaran su forma de negociar durante el tiempo. Entonces, finalmente, y teniendo en cuenta todos y cada uno de los puntos objeto de este estudio, que solo contiene unos aspectos de lo que podríamos denominar teoría general del derecho mercantil internacional, notamos la urgente necesidad de que al seno de nuestra academia universitaria se difundan los mecanismos de contratación mercantil uniformes. O sea que necesitaba un cambio trascendental y lo lograron por medio de este nuevo modelo de negociación y de hacer los contratos. Esta fue la base para que los cambios se dieran y se empezara a negociar de la forma que lo podemos hacer hoy.